Muy buenos días. Bienvenidos al ciclo de videoconferencias 2014 denominado La Ruta Virtual de la Investigación Científica, actividad que organiza el proyecto Explora CONICET Región de los Ríos en conjunto con los Centros Virtuales de Investigación de la Universidad Austral de Chile y la Dirección de Tecnologías de la Información de la UACH. Solicitamos, por favor, silenciar sus celulares. Gracias. Saludamos al público que nos acompaña en esta sala, estudiantes y profesores del Liceo Armando Robles, Centro Educacional San Nicolás, Escuela España, Colegio Alonso de Ercilla, Colegio Adventista y Escuela Básica de Antilhue. También saludamos a los profesores y estudiantes conectados desde otros puntos de nuestra región y del país. Escuela Proyecto Futuro de Payaco, Escuela San Francisco de Lanco, Liceo Santa María Blanca de Valdivia y Escuela Rural de la Guada de Corral. En esta ocasión presentamos la conferencia La importancia del suelo como recurso natural y sus servicios ecosistémicos del doctor José Derner Fernández, director del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos, CISVO, y prodecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UACH. El doctor Derner se interesó por la ciencia desde la infancia. Recuerda, siempre me gustó la naturaleza y me preguntaba cómo ocurrían las cosas. Ya en el colegio siempre me gustó la biología y tuve una profesora llamada Elena García, que me motivó por la ciencia, proponiendo experimentos, recolección e identificación de muestras de especies vegetales, entre otras cosas. Ya en la universidad me di cuenta que lo mío no era lo profesional como agrónomo, sino que como científico. Todo esto gracias al apoyo de mi profesor de tesis de pregrado, el doctor Achim Ellis, quien me ayudó para seguir estudiando en Alemania, donde hice mi doctorado. Eso hasta el día de hoy me ha incentivado para hacer investigación y a contribuir a la formación de personas y profesionales con un fuerte énfasis en la investigación que desarrollamos como grupo. De hecho, el interés que tengo de hacer esta conferencia pasa por motivar a los jóvenes y retribuir con lo que aprendí de las personas que me motivaron por dedicarme a lo que hago hoy en día. José Derner realizó sus estudios de ingeniero agrónomo en la Universidad Austral de Chile. Posteriormente se especializó en física de suelos en la Universidad Christian Albrecht en Alemania, obteniendo el grado de doctor en ciencias agrarias. Actualmente es profesor asociado del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile. Su actividad como profesional en el instituto comenzó con un proyecto Fondesit de iniciación en investigación acerca de los efectos del cambio del uso de suelo sobre procesos de transporte de agua y aire en suelo. Los resultados han sido publicados en revistas como Soil and Tillage Research y Geoderma. Actualmente desarrolla docencia de pregrado y posgrado en el área de física de suelos y en proyectos de investigación del funcionamiento físico de suelos derivados de cenizas volcánicas, bajo un amplio rango de uso e intensidades de manejo. Pero no todo es investigación y docencia. En su tiempo libre, José Miguel Derner hace deporte y comparte con su familia y amigos. Sale a correr y andar en bicicletas por senderos de Valdivia y sus alrededores. Y aunque dice no ser el mismo deportista que era entre los 15 y 28 años, su época de colegio y universidad, ahora también juega fútbol y voleibol. Afirma, el tiempo no pasa en vano. Al terminar la conferencia del Dr. Derner, vamos a dar pasos a las preguntas del público asistente en sala. Posteriormente se dará lectura a las preguntas de los estudiantes y profesores que estén conectados a través de las transmisiones online, preguntas que recibiremos a través de nuestro Twitter, Explora los Ríos, la página de Facebook, Explora Watch Los Ríos, o el perfil de Explora Región de los Ríos. Solicitamos a los estudiantes de sala y a los estudiantes conectados indicar su nombre, el colegio al que pertenecen
así como la ciudad de procedencia al momento de plantear sus consultas. Dejo con ustedes al doctor José Derner. Primero, muchas gracias por la presentación. En segundo término, también agradecer a Explora, que organiza esta actividad que, a juicio por lo menos de los académicos en general de la universidad, creemos que es una excelente iniciativa. Muchos de nosotros que trabajamos actualmente en la universidad no tuvimos la suerte que en general tienen ustedes hoy día o sus compañeros, no tan solo en Valdivia, sino que en distintas partes del país, de poder tener la posibilidad de vincularse ya desde muy pequeños con las actividades académicas propias de una universidad. Por lo tanto, esa actividad la valoramos nosotros también como académicos y espero que ustedes también las valoren. Lo que señalaba la persona que me presentó no es trivial. Cuando yo tenía su edad, yo tuve realmente una profesora de biología, que era la profesora Elena García, que realmente empezó a marcar inconscientemente en mí un camino, y ese camino finalmente terminó que, bueno, tuve la suerte de estudiar en Alemania. En Alemania conocí actualmente a mi señora, tenemos un hijo, entonces podemos decir de que desde que ustedes, o sea, que desde la edad que ustedes tenían, mi vida tomó un rumbo y ese rumbo lo he mantenido de forma constante y consistente hasta el día de hoy, lo cual implica no tan solo tener un poco de inteligencia, sino que voluntad para seguir trabajando más adelante, ¿ya? Pero volviendo un poco a lo que me invitaron, si bien es cierto, este trabajo yo lo preparé, este es un trabajo que lleva atrás un grupo de personas, y ese grupo de personas, como les voy a explicar hacia el final de la presentación, tiene que ver con el Centro de Investigación en Suelos Volcánicos. El título que propusimos es un poco la importancia del suelo como recurso natural y también los servicios ecosistémicos que el suelo nos brinda. Traté de hacer la presentación lo más simple posible. La probé con un niño de 4 años y medio, que es mi hijo, y finalmente terminó comprendiendo de que en el suelo existen las lombrices y que él se va a dedicar a la investigación de las lombrices en el suelo. Por lo tanto, ya está relativamente probado. Eso no quiere decir de que eventualmente hay cosas que no están estrictamente claras y que yo les pediría que las anoten, ningún problema en responderles ahora, o también me pueden enviar algún correo en el caso de que alguna cosa no haya quedado clara. Bueno, del título en general se desprende un poco el objetivo de la presentación, que es un poco valorar el suelo como recurso natural y también comprender la importancia de los servicios ecosistémicos que nos entrega. Y para irlo desarrollando me voy a ir refiriendo primero al suelo como recurso natural, en segundo término a los servicios ecosistémicos del suelo, partiendo por una definición de lo que son los servicios ecosistémicos bastante simple. Y finalmente quisiera puntualizar un poco al rol que cumple el suelo como almacén de agua, dado que eso es un tema que cada día más está cobrando mayor importancia, dado que estamos en un contexto de cambio climático en donde nosotros creemos como grupo de investigación de que el suelo cumple un rol importante. Antes de las conclusiones les voy a presentar un poco en qué consiste este centro de investigación, para finalmente darles algunas conclusiones o reflexiones que también la idea es que los inviten a ustedes mismos a pensar. Una definición simple de lo que es el suelo es que simplemente es la piel de la Tierra, ¿ya? Pero esta piel de la Tierra, en donde se produce una suerte de interacción entre la capa litológica y la atmósfera, cumple una serie de funciones. Si ustedes se fijan aquí, esto es lo que nosotros denominamos un perfil de suelo. Un perfil de suelo es lo que ustedes pueden ver usualmente en las carreteras, que son los sitios que están cortados, en donde uno puede ya en primera instancia identificar de que este suelo en profundidad tiene distintos colores. Esos distintos colores no son otra cosa que la identificación de distintos horizontes. Y esos horizontes al mismo tiempo tienen características y propiedades que son propias de cada uno de ellos. Espera un poquito que se sienten. No, espera un poquito que se sienten los muchachos ahí atrás.
¿Estamos todos sentados? ¿Sí? Ya, seguimos entonces. Y ya, pero si ustedes mismos se fijan acá tenemos dibujada una raíz, ¿ya? Esa simboliza la raíz de una planta que va explorando a través del suelo, haciéndose camino al andar, como dice una canción, pero con el objetivo de ir por la captura de elementos, por la captura de nutrientes, por la captura de agua. Por lo tanto, el suelo, en este sentido, no tan solo es la piel de la tierra, ya sabemos una función, sino que es un medio de anclaje para las raíces de las plantas. Y toda vez que las raíces de las plantas pueden obtener de este medio, que es un medio que tiene 3 dimensiones, agua y nutrientes, al mismo tiempo constituye un almacén. Ya conocemos 3 funciones: piel de la tierra, anclaje de raíces de las plantas, o sea, de sistemas productivos, y al mismo tiempo es un almacén. ¿Ya? Todas estas y un par más las vamos a ir desglosando más adelante. Entonces, cuando ustedes vean un paisaje como este, que esto es en Pelchuquín, camino a Mewin, esto es lo que significa ser la piel de la tierra. Esto es una pradera, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo aquí ustedes pueden ver que tenemos un cambio de uso del recurso del suelo, en donde tenemos un bosque. Y este suelo que sustenta esta pradera y sustenta este bosque está cumpliendo funciones. Funciones, o también lo que se conoce actualmente con mayor énfasis como servicios ecosistémicos. Ahora, ¿cómo se forman los suelos? Este es un diagrama que podría parecer relativamente complejo, pero lo vamos a tratar de simplificar. El suelo, que es la parte de acá arriba, se forma a partir de sedimentos, ¿ya? Y esos sedimentos pueden tener distinto origen. Por ejemplo, puede ser a partir de una roca de tipo metamórfica, puede ser a partir de magma, de rocas ígneas, de rocas sedimentarias, que por un proceso, o procesos que se denominan de meteorización o interperización, permiten la formación de estos sedimentos que finalmente van a dar origen a un suelo. Y un suelo, como les mostré en una diapositiva anterior, que va presentando distintos horizontes, ¿ya? Que presentan distintos colores, y por lo mismo cada uno de ellos tiene características que son particulares. También los suelos se forman luego de la depositación de cenizas volcánicas, ¿ya? Los suelos que dominan desde Chillán prácticamente hasta el sur de Chiloé son todos suelos que se formaron luego de las erupciones volcánicas, del transporte de estas cenizas y de la depositación de estas cenizas sobre el manto que allí en algún momento estaba existiendo, que podría ser, por ejemplo, los mantos de roca y piedra que dejaron o que quedaron después de las glaciaciones. Entonces tenemos que por un lado puede ser a partir de roca, pero también puede ser a partir de un material particulado fino, como son las cenizas que hace poco tiempo atrás nos acompañaron, que fueron las cenizas del cordón caulle. Entonces, resumiendo un poquitito, tenemos la roca, que a través de procesos de meteorización e interperización nos permiten la formación de suelo. Esa meteorización puede ser de origen físico. Por ejemplo, aquí tenemos una roca, pero si ustedes se fijan aquí, hay nieve y dentro de la roca también hay hielo. Cuando el agua pasa de un estado líquido a un sólido, aumenta su volumen. Al aumentar su volumen genera una presión. Y esa presión es la que permite, en este sentido, la fragmentación de las rocas. Por lo tanto, teníamos una gran roca que se empieza a fragmentar y cada vez va formando fragmentos más pequeños. Ahora, esto de aquí no es una cosa que ocurra de una temporada a otra, sino que estamos hablando de miles y en algunos casos de cientos de miles de años, ¿ya? Acá tenemos un segundo ejemplo en donde el elemento que está permitiendo la meteorización física de la roca es el viento. El viento también, y las partículas que arrastra el viento, tiene una función de abrasión, o sea, va rascando el material y al mismo tiempo lo va desgastando. Y con ese desgaste se van produciendo sedimentos. Y si se acuerdan de la diapositiva anterior, esos sedimentos son el material parental que finalmente permite la formación del suelo. Pero también los organismos, los microorganismos y la producción de ácidos orgánicos también permiten la meteorización de la roca madre. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo cómo la colonización de una roca va fragmentando el material y va formando suelo. Por lo tanto, el suelo se va formando en función
de ciertos factores formadores, que Jenny, por el año 1941, propuso que estos factores formadores de suelo eran, por un lado, el clima, los organismos, el material parental, el relieve y el tiempo. Por lo tanto, no es una cosa que ocurra de un momento a otro, sino que es una pregunta de largo plazo. Esto da origen, toda vez que los materiales parentales pueden ser muy diversos, hablamos de roca, que se puede formar o que se puede descomponer en función de distintos procesos, también les mostré cenizas volcánicas, da finalmente que existe una gran variabilidad de suelos que se clasifican de acuerdo a órdenes. Por ejemplo, aquí tenemos suelos que se denominan vertisoles, ferrazoles, castanosem, alfisoles, andisoles. Estos suelos que se denominan andisoles, que están acá abajo, que son suelos muy bonitos, son los suelos que dominan, como les decía yo, desde Chillán hasta el sur de Chiloé. Son los suelos derivados de ceniza volcánica. Aquí ustedes pueden ver, esto es un mapa de Chile, y aquí ustedes pueden reconocer la gran diversidad de suelos que existe en nuestro país, donde desde el punto de vista de la producción agrícola o agropecuaria, los más importantes son los suelos derivados de ceniza volcánica. Ahora, recordando un poquitito o esquematizando lo que vimos en función de algunas imágenes, traten de imaginarse lo siguiente. Se produce la erupción de un volcán. Este volcán expulsa material. En este caso, este material es ceniza. Esta ceniza es transportada por acción del viento, pero llega un momento en donde, en función del tamaño de las partículas y de la velocidad del viento, ya las partículas se sedimentan, ¿ya? Por lo tanto, las partículas más gruesas, ya, que supongamos podrían estar aquí, son las que usualmente, al ser más pesadas, son las que se sedimentan primero, ¿ya? Y las partículas más finas, al ser más livianas, a una misma velocidad del viento, van a ser transportadas más lejos. Por lo tanto, si uno siguiera, por ejemplo, de la cordillera de los Andes hacia la cordillera de la costa, uno podría esperar de que el material formador de los suelos en la cordillera de los Andes es más grueso que en la cordillera de la costa, ¿ya? Y eso un poco se ve reflejado aquí. Este es un típico perfil de suelo cercano al volcán Villarrica. Si ustedes se fijan aquí, esto es pura arena gruesa. Es un suelo sumamente arenoso, que desde el punto de vista del almacenamiento de agua es muy pobre. Conduce mucha agua, pero almacena poca. Lo cual, en función de la ubicación de este sector, es sumamente positivo, porque aquí las precipitaciones bordean los 4.000 milímetros. Por lo tanto, es muy importante de que el suelo que está ahí sea capaz de conducir mucha agua hacia, por ejemplo, una napa freática. Avanzando ya más desde la cordillera de los Andes hacia la depresión intermedia, pero sigamos en un ambiente precordillerano, nos encontramos con otro perfil, en donde ya el material dejó de ser arena propiamente tal y pasa a tener un diámetro un poco más fino, hasta encontrarnos con la depresión intermedia, en donde el material que está formando este suelo es un material muy fino que se denomina arcilla. Entonces tenemos la arena, la arcilla en ambos extremos, y en el estadio intermedio, en función de su diámetro, tenemos lo que se conoce como limo. Y cada una de esas partículas le da una propiedad particular o un comportamiento particular a los suelos. Por lo tanto, tenemos que los suelos, en función de los procesos de formación, pueden ser muy diferentes. Ahora, estos suelos, en general, cumplen funciones. Y esas funciones se conocen actualmente como servicios ecosistémicos. Una definición general de lo que es un servicio ecosistémico no es otra cosa que los beneficios que obtienen los seres humanos de los ecosistemas, ¿ya? Y en ese contexto tenemos servicios de provisión, servicios de regulación, servicios de soporte y servicios culturales. Desde el punto de vista del suelo, un servicio de provisión es que el suelo nos permite, toda vez que nosotros podemos establecer un cultivo sobre ese suelo, la producción de alimentos, pero también agua. Un servicio de regulación tiene que ver con el control de inundaciones que los suelos permiten, ¿ya? Un tercer servicio, que es el servicio de soporte, es porque forma parte de los ciclos biogeoquímicos, o sea, de los ciclos de los nutrientes, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno. Y también servicios culturales es que sobre el suelo también podemos llevar a cabo
actividades de recreación, como por ejemplo en un parque. Ahora, para poder clasificar cuál es la función más adecuada que puede cumplir un suelo o el servicio ecosistémico más adecuado que puede cumplir un suelo, es que los suelos se clasifican de acuerdo a su capacidad de uso potencial, ¿ya? Hay suelos que son aptos para determinadas actividades, pero esas actividades al mismo tiempo no pueden ser realizadas en ese tipo de suelo. Y en términos generales, tenemos 8 clases de suelo, de la 1 a la 8, de la clase 1, 2, 3 y 4, son suelos que son utilizables para agricultura, ¿ya? Agricultura y ganadería. El suelo clase 5 y 6, la 5 principalmente para actividades ganaderas, la clase 6 para actividades ganaderas y forestales, la clase 7 para actividades solamente forestales y la clase 8 exclusivamente para vida silvestre. Lo cual significa al mismo tiempo que en esta dirección, o sea, en la medida que yo avanzo del 1 hacia el 8, aumentan la cantidad de limitaciones que tiene ese suelo y que no permite que el recurso, por ejemplo, pueda ser utilizado para la producción agrícola, ¿ya? Un suelo clase 8 no puede ser utilizado bajo ningún concepto ni para producción agrícola ni para producción forestal, solamente para vida silvestre. Si ustedes, por ejemplo, van al parque Puyehue, en donde hay un bosque muy bonito, todos esos suelos usualmente son o clase 7 o clase 8, ¿ya? Son suelos que tienen muchas limitaciones porque son suelos con una gran pendiente. Por lo tanto, si es que yo intervino, si se produce una intervención sobre el ecosistema, probablemente ese suelo se va a degradar y se va a producir un gran problema ambiental que es la erosión, ¿ya? Y la erosión no es otra cosa que el lavado del material que finalmente, por ejemplo, puede ir a dar a un río. Entonces tenemos que en esta dirección aumentan las limitaciones por cuanto el suelo ya no puede ser utilizado en cualquiera de todas estas actividades, sino que cada vez más va teniendo un uso más restringido. Ahora, una de las preguntas que uno podría plantearse cuando uno ve esta fotografía, bueno, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos que este ecosistema en cierta medida nos está brindando? ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, tenemos un bosque que está ubicado en un suelo bajo un sistema dependiente. De aquí uno ya podría empezar, ¿no es cierto?, a divagar algunas ideas. Probablemente todo este ecosistema de aquí cumple un rol muy importante en cuanto al ciclo del agua, ¿ya? El ciclo del agua es un ciclo en constante movimiento, en donde se producen las precipitaciones, los bosques juegan un rol de intercepción de esa agua, en cierta medida la conducen hacia la superficie del suelo, pero esa agua en el suelo infiltra dentro del perfil, puede alcanzar la napa freática, pero al mismo tiempo, como llega energía desde el sol, se produce lo que se conoce como demanda atmosférica de agua, que no es otra cosa que la evaporación o la transpiración de las plantas. Por lo tanto, el agua circula desde la atmósfera a través de las plantas hacia el suelo y desde el suelo a través de las plantas o a través de la superficie del suelo vuelve al ciclo y se produce esto, ¿ya? Ahora, para comprender un poco lo que son las funciones del suelo, es que se han definido ciertos conceptos, como el concepto de calidad, y que se refiere a la capacidad que tiene el suelo para funcionar de acuerdo a un uso específico, ¿ya? En donde tenemos, por ejemplo, que las funciones que cumple el suelo en la biosfera pasan por ser un regulador de ciclos, como yo les mencionaba anteriormente, el ciclo del agua, también ser un hábitat de microorganismos, ser un sustrato para actividades agrícolas y forestales y también ser un archivo del paisaje. Cada una de estas las vamos a ir revisando con básicamente fotografía o diagrama. Este diagrama de aquí muestra el ciclo del nitrógeno, ¿ya? En el ciclo del nitrógeno el suelo también cumple un rol muy importante, toda vez que, por ejemplo, llega nitrógeno atmosférico, que llega al suelo, en el suelo es aprovechado por las plantas que lo utilizan, pero al mismo tiempo las plantas van generando residuos, desechos, que llegan a la superficie del suelo, se descomponen y vuelve todo a ciclar.
Lo mismo con el ciclo del agua. Llega agua, ¿no es cierto?, a la superficie del suelo, infiltra en el perfil del suelo, puede sufrir percolación profunda, lo cual significa que va a llegar a una napa freática o un agua subterránea, pero también esa agua puede ser utilizada a través de las raíces de las plantas, por las plantas para poder transpirar. Por lo tanto, se produce un ciclo, que está esquematizado también a la escala del paisaje, ¿ya? También el suelo constituye un hábitat para los seres vivos, ¿ya? No tan solo microbios o microorganismos, sino que también, por ejemplo, esto es un topo, también para organismos mayores. Constituye el lugar donde ellos crecen, se desarrollan, se multiplican y al mismo tiempo donde ellos obtienen su fuente alimenticia. También es el hábitat para seres vivos y en este caso nosotros como seres humanos, ¿ya? Nosotros construimos nuestras casas, Valdivia está construido sobre el suelo. También nos permite establecer sistemas productivos, ¿ya? Como por ejemplo para un uso agrícola, pero también puede tener un uso forestal. Y también finalmente constituye un archivo de la historia, toda vez que bajo el suelo muchas veces quedan refrendados o almacenados cosas que ocurrieron hace cientos de miles de años atrás. No sé si ustedes han escuchado el parque que hay en Osorno, donde se encontraron unos animales que vivieron en el sur de Chile hace cientos de miles de años atrás, el gonfoterio. Bueno, el gonfoterio nosotros lo podemos conocer en el día de hoy porque el suelo cumple este rol de archivo de la historia. Todo el esqueleto de este animal fue convenientemente preservado y mantenido bajo las cenizas volcánicas que se depositaron hace cientos de miles de años atrás, ¿ya? En Argentina hay una serie de yacimientos de esqueletos, ¿no es cierto?, de dinosaurios. De hecho, uno de los dinosaurios más grandes que se conoce fue encontrado a algunos metros de profundidad bajo el suelo. Entonces, por eso el suelo constituye también la biblioteca o el archivo, ¿no es cierto?, que nos permite conocer la historia de la vida en la Tierra. Ahora, si reconocemos, ¿no es cierto?, que el suelo cumple una serie de funciones que van, por ejemplo, de participar en los ciclos biogeoquímicos, permitir el asentamiento humano o que, por ejemplo, puedan desarrollarse determinados animales, uno podría plantearse los siguientes cuestionamientos. Por un lado, podríamos nosotros aprovechar esos servicios para el bien de la humanidad, ¿ya? Como por ejemplo, podemos aprovechar su rol como de captar agua, de ser sumidero o secuestrador de gases de efecto invernadero, como así también para actividades agrícolas y forestales. Este es un predio que queda camino a Puerto Octay. Si ustedes se fijan aquí, este es un sistema que tiene por un lado una alta pendiente en donde hay un bosque que crece sobre un suelo que, si ustedes se acuerdan de la clasificación de 1 a 8, está, digamos, por clase 7. O sea, es un suelo que tiene muchas limitaciones y que no debería ser utilizado para actividades agrícolas. Reconocer los servicios ecosistémicos de los recursos naturales, en este caso del bosque y del suelo, es reconocer que esto de aquí cumple funciones. Y esas funciones podrían ser, por un lado, captación de agua, reducción de la erosión, secuestro de carbono. Es también un corredor biológico, ¿ya? Esa es una función ecosistémica que muchas veces nadie valora, mucho menos en Chile, y tiene que ver que nosotros convivimos con otros organismos vivos. Nosotros convivimos, por ejemplo, con huemules. Los huemules antes transitaban prácticamente desde cordillera a cordillera, ¿ya? Probablemente desde Angol hasta Aysén. Actualmente están recluidos estrictamente en la cordillera de los Andes. Por lo tanto, ese corredor biológico desapareció. Ahora, estos corredores biológicos actualmente pasan a ser relictos, sectores muy restringidos. Y en este sentido, mantener una cobertura verde permite cumplir esa función de corredor biológico. Y también controla en cierta medida la contaminación difusa. Por lo tanto, reconocer estas funciones es un elemento fundamental para conservar este tipo de ecosistemas. Por otro lado, tenemos acá esta otra situación.
Este es un suelo, como ustedes pueden ver, que es mucho más plano que este otro de acá. Por lo tanto, si lo tuviéramos que clasificar de acuerdo a la clase 1 a 8, probablemente estaría entre un 3 y un 4. Por lo tanto, puede ser utilizado para actividades agrícolas. Y en este sentido, las funciones que uno debería reconocer es que permite el anclaje de estas plantas, al mismo tiempo constituye un almacén y también permite ser un hábitat de organismos. Esto desde el punto de vista positivo para la conservación de los recursos, pero uno también podría planteárselo desde otro punto de vista y que tiene que ver que si no lo reconocemos podemos generar problemas para la sociedad. De aquí les voy a plantear dos ejemplos. Un ejemplo que es un problema bastante dramático en Colombia. Colombia es, podríamos decir, un país de montañas en donde muchas veces no queda otra que llevar actividades agrícolas en sectores con pendientes porque definitivamente lo tienen que hacer, no tienen otra posibilidad. Y eso lamentablemente trae como consecuencia algunos problemas ambientales. Y el otro ejemplo, que es un ejemplo, digamos que casi cotidiano de la última semana en nuestro país, en donde el problema del ordenamiento territorial, o sea, qué colocar dónde, ya muchas veces puede traer problemas bastante dramáticos. Esta es la típica fisonomía, ¿no es cierto?, fisiografía que tiene los suelos cercanos a Medellín en Colombia, y ustedes se pueden fijar que son suelos en alta pendiente, que muchas veces se tienen que llevar a cabo actividades agrícolas porque es lo que tienen, es donde tienen donde producir y fundamentalmente no tienen una situación muy diferente a esta. Lo que ustedes ven aquí son cafetales, ¿ya? Producción de café. Esto implica que sectores que estaban muy cubiertos por una cobertura vegetal bastante densa quedan expuestos a la acción, por ejemplo, de las precipitaciones, lo cual muchas veces trae como problema la erosión, o sea, la remoción de material que en una situación extrema puede producir eso, ¿ya? Eso no es otra cosa que como consecuencia de eliminar el bosque, establecer un cultivo, ese suelo fue degradado, no pudo infiltrar agua y se produce erosión. Un segundo ejemplo asociado a una mala planificación territorial es lo que está ocurriendo estos últimos días en la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Que bueno, lo estamos viendo en las noticias, desgracia para muchos, ¿no es cierto? En donde la ciudad ha crecido por el aumento de la población hacia los cerros, ¿ya? Esto, bueno, probablemente uno podría decir de que después de la guerra todos son generales, pero también al mismo tiempo uno tiene que ser lo suficientemente consciente y responsable de señalar cuando las cosas no se están haciendo bien. En este sentido se producen los siguientes problemas. Si ustedes se fijan, este es el sector donde se está produciendo o se produjo el incendio. Es un sector que está muy expuesto a los vientos que provienen desde el mar. Por otro lado, son suelos en pendiente, en donde hay una gran densidad poblacional. Puros suelos en pendiente en donde en realidad uno podría pensar que al ser suelos que tienen muchas limitaciones, ahí no necesariamente deberían ubicarse casas, sino que más bien ahí debería mantenerse una población vegetacional como el bosque que originalmente siempre ha crecido ahí. La mala utilización del recurso, el no reconocer los servicios ecosistémicos o las limitaciones que tiene el suelo para un determinado uso, ya trae finalmente como consecuencia que cuando ocurren ciertos problemas, como por ejemplo puede ser un incendio, todos esos problemas se potencien, se magnifiquen y sean mucho más graves de lo que en realidad podrían haber sido. Y finalmente todo esto trae como consecuencia que se produce una tremenda desgracia como la pérdida de una serie de vidas y también de las casas de cientos de personas. Pero por otro lado, y cambiando un poquitito de tema, el suelo también cumple una función como almacén de agua. Habíamos dicho de que las plantas permiten el desarrollo de las raíces en el perfil y estas raíces van por la captura de recursos. Y esos recursos no es otra cosa que nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y otros elementos menores y también el agua.
van avanzando a través de este perfil en búsqueda de recursos. Ahora, ¿por qué pueden hacerlo? Porque el suelo en general es un medio poroso. Imagínense como una esponja, ¿ya? Esa esponja, cuando yo la coloco en agua, absorbe agua, pero cuando yo la aprieto, libera agua. Y eso es lo que en cierta medida hacen las plantas para obtener recursos. Sacan el agua de esa esponja. Y para que ustedes vean, en la medida que aumentan las precipitaciones, o sea que va a haber más agua en el suelo, aumenta también el nivel de producción. Por lo tanto, si nosotros queremos alimentar a una población cada vez más creciente sobre la Tierra, tenemos que alcanzar niveles más altos de producción. En ese contexto, ¿por qué resulta importante estudiar esta función? Por un lado, porque estamos ante una población creciente que va a tener cada vez una mayor demanda de alimentos. Por otro lado, la superficie de utilización de suelo no va a seguir aumentando, sino que más bien se mantiene constante. Eso hace que la intensidad de uso del recurso incremente, ¿ya? Porque tengo que generar una mayor producción de alimentos. Y finalmente eso trae como consecuencia, por un producto de una mayor presión sobre los recursos, de una mayor degradación ambiental. Ahora, todo esto, si uno lo toma en cuenta, que estamos frente a un marco de un cambio climático global, es una pregunta relevante, grave y que tenemos que resolver en el corto plazo. Cuando nos referimos al cambio climático global, no es otra cosa que un cambio en los distintos parámetros que definen el clima de la Tierra y que, en términos bien simples, significa que la temperatura de la Tierra va a seguir aumentando. Lo cual trae una serie de condicionantes y que por un lado significan que las precipitaciones en algunas partes del planeta, como en Chile, van a disminuir, en otras partes van a aumentar. Como consecuencia de eso, por ejemplo, los problemas de erosión van a seguir creciendo, como así también la evaporación desde el suelo. Y en ese sentido, el suelo va a cumplir un rol muy importante, porque como cumple una función de almacén, esa humedad que va a quedar en el suelo finalmente es la que va a permitir la producción de cultivos, a no ser de que uno pueda hacer un aporte adicional a través del riego. Ahora, ¿cuál es la contribución que nosotros hacemos como centro de investigación para tratar de resolver todas estas preguntas? Nosotros tenemos un centro de investigación que está conformado por investigadores de distintas universidades del país y de otras partes del mundo, que tiene como función realizar investigación básica y aplicada con el fin de hacer un manejo sustentable de los recursos en el ámbito de la agronomía y también de las ciencias forestales. Tenemos distintas líneas de investigación, en suelos volcánicos principalmente. Participan universidades de Chile, Alemania, Bélgica y también Nueva Zelanda. Y tratamos de responder las siguientes preguntas. Tratamos de estudiar, ¿no es cierto?, el rol del suelo como almacén de agua, porque es importante conservar el suelo para poder proveer agua para las plantas. También estudiamos, ¿no es cierto?, de que el suelo no es el mismo, que hay variabilidad de suelo y que mientras hay algunos suelos que pueden almacenar poca agua, hay otros que almacenan mucha agua, por lo tanto, aquí el agua que hay que aplicar, por ejemplo, en términos de riego, son muy diferentes. También estudiamos con estudiantes de pregrado y posgrado el comportamiento de suelos tan particulares como son los ñais, que se ubican en la depresión intermedia. Este es un gráfico que muestra cómo va cambiando la temperatura del suelo y el contenido de agua en función de las precipitaciones. Cuando las precipitaciones aumentan, ¿no es cierto?, el agua en el suelo también aumenta y viceversa. También tratamos de diseñar sistemas de drenaje que permitan un incremento en la utilización del recurso del suelo.
y también estudiamos el rol que cumple la vegetación que está creciendo a lo largo de las riberas de los ríos en cuanto a la función que cumplen para mitigar los potenciales problemas de contaminación que provienen de la agricultura. Cuando uno desarrolla agricultura, ingresa muchos elementos, muchos nutrientes, que esos nutrientes potencialmente pueden constituirse en un contaminante. Y estas poblaciones ribereñas, vegetacionales, capturan esos recursos, evitando de que finalmente lleguen a los cursos de los ríos y se produzca un problema bien dramático que es la eutroficación. Ahí un poco trabajando en terreno. Y este es un mapa que muestra en cierta medida cómo esta vegetación, bueno, aquí no se ve, pero es lo que está aquí, contribuye a la absorción de estos nutrientes. Entonces, pasando un poco a las conclusiones, creo haberles mostrado que el suelo, primer término, es la piel de la tierra. Es un sistema complejo que cumple servicios y que son fundamentales para la vida en la tierra, toda vez que, por ejemplo, ahí podemos establecer sistemas productivos. Por otro lado, un adecuado ordenamiento territorial que pase de la base que nosotros vamos a reconocer las funciones o servicios ecosistémicos que nos brindan los recursos naturales, puede contribuir a un mejor aprovechamiento de esto y evitar catástrofes como lo que, por ejemplo, les mostré que ocurrió en Colombia. También un suelo es un almacén de agua. Y finalmente, reconocer los servicios ecosistémicos de los recursos naturales va a ser fundamental para el desarrollo de la sociedad bajo condiciones de cambio climático global. Así que, dicho eso, muchas gracias por la atención y quedo atento a sus preguntas. Agradecemos al doctor José Derner y damos pasos a las preguntas en sala. Recuerden indicar su nombre, establecimiento educacional y ciudad de procedencia. Buenos días, mi nombre es Carlos García, Liceo Armando Robles Rivera de Valdivia. Mi primera pregunta, ¿las pendientes siempre son de suelo tipo 7? O sea, ¿siempre son únicamente forestales? A ver, el sistema de clasificación considera distintos parámetros para definir que un suelo es clase 1, 2, 3 o 4. Dentro de esa está la pendiente, pero también podría ser la profundidad. ¿Ya? Te planteo el siguiente ejemplo, un suelo clase 7 u 8 también podría ser un suelo de altura, ¿ya? Pero que es poco profundo y que, por ejemplo, puede tener problemas de contaminación. La pendiente siempre es un factor muy determinante, ¿ya? Pero no la de pendiente per se, sino que el grado que la pendiente tiene. Cuando la pendiente usualmente es superior a un 25%, ya estamos hablando de un suelo que por lo menos es clase 6 o mayor. Gracias. Y mi segunda pregunta y la última que tengo. En Viña del Mar o cerca de ahí hay varios viñedos viñedos, obviamente. Sí. En cerros. Y mi pregunta es, ¿esto se usa como agricultura o etcétera? ¿Eso está bien o puede en un futuro dañar el medio ambiente o cualquier efecto negativo que pueda tener? Bueno, eso claramente tiene algunos efectos negativos, toda vez de que por un largo periodo de tiempo el suelo queda completamente descubierto y no sería raro ver de que se produzcan algunos problemas de erosión con las primeras precipitaciones de otoño. Ahora, estos sistemas se establecen porque también la vid, para que pueda concentrar una gran cantidad de azúcares, tiene que crecer bajo condiciones de estrés, ¿ya? Y uno de los principales estreses es la falta de agua, ¿ya? Y bajo esas condiciones, y también tiene que ver mucho con la orientación, o sea, donde vienen los rayos del sol, al parecer da buenos niveles de producción. Que por un lado, cuando uno quiere desarrollar una agricultura sustentable, probablemente se potencie la parte económica y social, pero la parte ambiental queda un poco más abajo. Ya hay ciertos riesgos, bueno, y
Nosotros no estamos muy de acuerdo, y no es tan solo el problema con las vías, sino que también con los paltos, pero las cosas en Chile son lamentablemente así, porque no existe una ley de protección de suelo. Hola, bueno, yo soy Andrés Oyarzún del Liceo Armando Robles, de Valdivia. Tengo 3 preguntas. Una que primero tenía una duda, que había tierra, no sé qué cosa, y arcilla. Arena, limo y arcilla. Ah, ya. Eso. Bueno, el otro, que decían del origen del suelo, por ejemplo, cómo eran las propiedades químicas y todo eso, y también que me pregunto si así se podía determinar el tiempo en el cual fue formado ciertos suelos, como por ejemplo aquí en Chile o precisamente aquí en Valdivia. O sea, todas esas cosas se pueden estudiar. Ahora, en términos bien generales, los suelos de acá pueden ser tan nuevos como hace 3.000, 4.000 años, y otros de datación mucho anterior, de cientos de miles de años en general en nuestro país. Ahora, en términos generales, también nosotros hablamos que cuando uno avanza desde la cordillera de los Andes hacia la cordillera de la costa, pasando por la depresión intermedia, la edad de los suelos va aumentando. Por lo tanto, si uno quiere estudiar un suelo joven, uno va a la precordillera andina. Y si uno quiere estudiar un suelo más antiguo, va a la depresión intermedia o al faldeo de la cordillera de los Andes. Y la última pregunta era, ¿cuáles son las características del suelo en nivel 1? Como el más feo. Los suelos de clase 1 son suelos usualmente profundos. Estamos hablando de por lo menos 1,5 metros a 2 metros de profundidad. Son suelos que tienen una textura usualmente franca. ¿Qué significa eso? Que tienen una cantidad muy parecida de arena, limo y arcilla. Al ser profundos y tener una buena textura, permiten una muy buena capacidad de almacenamiento de agua, y por lo mismo también tienen usualmente un buen nivel de nutrientes, o sea, químicamente son muy buenos, lo que les permite, en términos generales, sustentar sistemas productivos de alto rendimiento. O sea, si yo quiero, por ejemplo, preparar un suelo para cultivar maíz, un suelo clase 1 es el mejor. Para cualquier tipo de uso. Sustenta cualquier tipo de uso. No así el clase 8, que solamente sustenta vía silvestre. Profesora. Buenos días, yo soy la profesora Clara Ríos del Colegio Adventista y encuentro muy buena la exposición. Me interesó especialmente para los otros cursos de mi colegio este material. Entonces, algunas de las inquietudes ya las han respondido a través de las otras preguntas, pero especialmente yo quisiera saber cómo encontrar este material que usted nos expuso para poder compartirlo en forma más detallada con nuestros alumnos en el colegio. O sea, en primer término, yo al grupo de Explora yo le puedo dejar esta presentación y también les puedo indicar alguna bibliografía que podrían utilizar para poder introducirse con un poco más de profundidad dentro del tema. Eso no es problema. De hecho, creo que un colega de la Universidad de Chile escribió un libro de didáctica asociado al tema de suelo. Ahí yo puedo preguntar por la bibliografía para que ustedes lo puedan buscar o adquirir. No es problema. Muchas gracias, doctor. De nada. Buenos días, mi nombre es Ana María. Espera un Disculpe, segundo. profesora. No, es que tiene que... Disculpe, profesora. Por favor, esperen que llegue el micrófono para hacer la pregunta porque nos están viendo desde otras partes de la región, para que puedan escuchar. Para que se escuche bien. Mi nombre es Ana María Cuña, soy profesora de Química del Liceo Armando Robles. Y bueno, felicitar también, quiero continuar con lo que la colega acaba de mencionar, felicitarle, y yo creo que una de las cosas que más ha motivado especialmente a mis estudiantes es que estos contenidos, los contenidos que se refieren a suelo, a agua y aire, son contenidos que ya no están insertos en los contenidos de enseñanza media, en la parte de química. Esos contenidos ya no están, y en PSU igual se incorporan preguntas justamente con el enfoque que usted le ha dado. Yo creo que esa es la importancia de lo que acaba usted de transmitirnos. Me parece muy interesante para los estudiantes, con una metodología igual, unas imágenes excelentes. Entonces ese es el punto.
ha causado, por lo menos las personas que están acá a mi lado, bastante interés. Hacen mucha falta estos contenidos en enseñanza media y de alguna manera los profesores de química tenemos que insertarla en el primero y cuarto medio. No, me alegro, o sea, y eso también reafirma el compromiso de buscar algún material que les pueda servir, sin ningún problema. Me llamo... ¿Cómo? Lindo nombre. Repite tu nombre, por favor. Me llamo Ana González, estoy en el Armando Robles y le quería preguntar en qué consiste la eutroficación y si se puede evitar de alguna forma. Bueno, la eutroficación significa o es una consecuencia producto del aumento de la concentración de nutrientes en las aguas, particularmente el nitrógeno y el fósforo, ¿ya? Cuando aumenta el nitrógeno y el fósforo, prolifera la actividad de las plantas, crecen de forma exuberante y uno pasa de una condición oligotrófica, de baja concentración de nutrientes, a una concentración eutrófica, de alta cantidad de nutrientes. Ahora, ¿qué trae eso finalmente como consecuencia? Que todo esto sigue un ciclo. Así como una planta crece y se desarrolla, muere. Y al morirse, se descompone. Y en la descomposición se produce el incremento de una característica del agua que es la demanda bioquímica o biológica de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno dentro del agua cae. Y eso hace que, por ejemplo, los peces mueran y pasamos de un río que era lindo, transparente, a un sistema oscuro, con olor putrefacto y que realmente ya no cumple ese rol paisajístico, sino que realmente es un gran problema. Y sí se puede esto solucionar. Primero, en primer término, lo que yo les planteaba ahí, o sea, nosotros trabajamos con un investigador de línea valorando los servicios ecosistémicos de las franjas ribereñas. Para eso nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Investigamos cuál es el rol que cumplen estas plantas, los árboles, en la captura de recursos, captura de nutrientes. Yo les decía que cuando uno desarrolla una actividad agrícola, uno tiene que ingresar nutrientes al sistema para que las especies puedan alcanzar cierto de potencial productivo. Si yo no fertilizo, no voy a tener un buen rendimiento, por lo tanto tengo que fertilizar. Pero las plantas no utilizan el 100% de esos nutrientes, sino que un porcentaje de eso se puede perder. Entonces, estas franjas ribereñas cumplen como función capturar esos nutrientes que se pierden para evitar que lleguen a los ríos. Y al evitar que lleguen a los ríos, estamos evitando una carga adicional de nutrientes sobre el sistema que evite o que promueva la eutroficación. Uno de los ejemplos más dramáticos de eutroficación y que es relativamente cercano a nosotros es lo que ocurrió con el río Damas en Osorno, que está en la entrada de Osorno. No sé si ustedes alguna vez estuvieron ahí, pero por lo menos hace unos 6 o 7 años atrás, tal vez 10, uno pasaba por la ruta 5 y se podía oler claramente el río. Ahora, afortunadamente, esa situación cambió y es un parque natural en donde, bueno, ahí está el parque del Confotero, el parque Chuyaca en Osorno, pero eso antes era muy difícil de acercarse producto de los malos olores. ¿Otra pregunta en sala? Sí, hola, soy Javiera Martínez del Liceo Armando Robles y mi pregunta era, ¿cuáles son las características del suelo aquí en Valdivia? Wow. Bueno, aquí primero en Valdivia hay una gran diversidad de suelos. Todos son derivados de cenizas volcánicas, pero en términos generales son suelos que se caracterizan por ser bastante profundos, tener una gran capacidad de almacenamiento de agua, son suelos relativamente fértiles, bastante fértiles, pero tienen el problema con un nutriente en particular, y que es el fósforo. El fósforo es uno de los macronutrientes fundamentales para el crecimiento de las plantas, pero los suelos derivados de cenizas volcánicas tienen la particularidad de tomar el fósforo, agarrarlo, en términos bien simples, y no soltarlo más. Y eso impide que las plantas lo puedan aprovechar, ¿ya? Y ese es un problema particular de los suelos derivados de cenizas volcánicas y por eso mismo uno de los grandes costos que tienen los agricultores de la zona en general son las fertilizaciones con fósforo, el control del pH, entre otras cosas.
Hola, me llamo Paula Contreras del Liceo Armando Robles Rivera. Mi pregunta es, ¿qué es la percolación? La percolación significa el movimiento del agua desde el perfil del suelo, de los primeros centímetros del suelo, hacia la napa freática. Y la napa freática no es otra cosa que el agua que se almacena subterráneamente, ¿ya? Y que para el caso de nosotros, para el caso de Chile en general, es el recurso hídrico más importante para satisfacer los requerimientos de agua de la población, ¿ya? En algunas partes de Chile se obtiene agua de los ríos, pero en una parte muy importante de Chile se obtiene el agua a través de los pozos profundos. Y los pozos profundos nos permiten acceder a esa napa freática. Y el proceso de percolación permite que el agua que llega a las precipitaciones pase a través del suelo y percole hacia la napa. Si no hay más preguntas en sala, pasamos a las preguntas de conectados. Sergio. Twitter. La primera pregunta es de una alumna del 8º año A de la Escuela San Francisco de Lanco, Montserrat Lara. La pregunta es, ¿las plantaciones de pino y eucaliptus que hay en nuestra región alteran demasiado el ecosistema de la flora y fauna nativas? Bueno, ciertamente que generan ruido, o sea, ruido no tan solo desde el punto de vista del funcionamiento del ecosistema, sino que también, y eso ya es un poco a criterio personal, afecta el valor paisajístico que tiene una vegetación nativa versus una vegetación introducida, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, genera ciertos inconvenientes, pero por otro lado es una actividad económica que ha sido muy importante para el desarrollo de la región. Entonces ahí es donde uno tiene que tratar de hacer una compensación, o sea, por un lado uno genera, entre comillas, riqueza, crecimiento económico, pero también eso lleva consigo muchas veces algunos pasivos ambientales, y la idea es que siempre tratar de generar una compensación entre ambos. Sergio, ¿alguna otra pregunta de conectados? Hay una pregunta de Payaco de la Escuela Proyecto de Futuro. El profesor Jorge Cárdenas pregunta, ¿existe algún ente que regule el cuidado de las quebradas de la invasión de las empresas forestales? A ver, un ente no existe, sino que en Chile lamentablemente todas las cosas están dispersas en distintas oficinas gubernamentales, léase el SAC, CONAMA, etcétera, o sea, INDAP, y eso es un inconveniente bastante importante, porque la idea sería que todas estas cosas estén centralizadas idealmente bajo el alero de una ley. Yo les comentaba anteriormente que en Chile lamentablemente no existe una ley de protección del suelo que, por ejemplo, podría tener un capítulo orientado a los suelos clase 8, que son los suelos que usualmente se ubican en las quebradas y en donde en realidad no debería darse un uso productivo a ese tipo de recursos. Por lo tanto, toda vez de que no existe una ley, eso no se puede evitar, ¿ya? En primer término. Y en segundo término, el segundo inconveniente, como les decía yo, es que todo está disperso en distintas oficinas gubernamentales. Por lo tanto, si bien es cierto, se podrían tomar algunas medidas, esas medidas finalmente no son muy efectivas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en sala? Gracias. Después de que se retiren los compañeros, vamos a dar paso a una última pregunta para cerrar esta conferencia. Pablo Ampuero, del Colegio Alonso Ercilla, Valdivia. Si se está tomando conciencia de lo que está ocurriendo con los suelos, ¿qué proyectos están impulsando para la educación de los agricultores? Ese es un gran tema. El problema es que cuando uno trabaja en una universidad, la universidad se define como una institución compleja,
Y esa complejidad significa que nosotros tenemos que hacer clases a nuestros estudiantes, tenemos que desarrollar investigación, también tenemos que cumplir labores de administración y también tenemos que hacer actividades de extensión como la que, por ejemplo, hoy día yo hago con mucho gusto aquí. Interactuar con los agricultores, nosotros lo hacemos, lo tratamos de hacer y tratamos de seguir haciéndolo. Sin embargo, el tiempo que nos queda para hacer eso es bastante limitado, ¿ya? Sin perjuicio de lo mismo, nosotros tratamos de contribuir al medio con nuestra investigación y tratamos de explicarla de la mejor forma posible para que los agricultores tomen las ideas que nosotros desarrollamos en su propio beneficio. Por lo menos en la facultad donde yo trabajo, que es la Facultad de Ciencias Agrarias, tiene un campo experimental que queda relativamente cerca de la ciudad y en donde nosotros abrimos las puertas para nuestros agricultores, por ejemplo con días de campo, para mostrarles nuestros ensayos, las cosas que hacemos y los beneficios que eso puede traer para el desarrollo de la agricultura. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque de verdad que despertó harto interés este tema. Y si el doctor dispone de un poquito de tiempo. Todo el mismo precio. Hola, me llamo Valentina Estete del Liceo Armando Robles y quiero preguntar en qué consiste el anclaje de planta. El anclaje de las plantas en el fondo es una forma de definir una función y que significa que las raíces de las plantas van explorando el suelo y en la medida que van explorando se van sustentando. Por lo tanto, se pueden mantener paradas y erguidas. Si es que, por ejemplo, imagínense de que las plantas crecieran sobre un gel, ya que se mueve. Si ese gel se mueve, la planta también se mueve, por lo tanto, si es que el movimiento es muy alto, podría colapsar. En cambio, el suelo se mantiene quieto, está ahí. Y eso permite, por medio del crecimiento de las raíces, que pueda cumplir una función de anclaje. Ahora sí, allá. una más. Dice Armando Robles. El micrófono. Ya. Esta sí que va a ser la última pregunta. Delante estaban hablando de que los suelos se clasificaban en 8 como niveles, pero ¿eso sería más como una sugerencia de no ocupen los 8 para plantar o es una regla? Porque si nos va afectando todos si ocupamos los 8 para plantar, ¿entonces más una sugerencia o una...? Eso es, a ver, ese es el sistema de clasificación que utiliza el Servicio de Impuestos Internos para clasificar los suelos en primer término y para darles un valor agrícola, sobre el cual tú pagas las contribuciones, ¿ya? Los suelos de mejor aptitud, que son los suelos clase 1 a la 4, el valor de las contribuciones es más alto versus un suelo clase 8. Eso en primer término. ¿Y por qué se hace esa clasificación? En otras partes del mundo eso constituye una ley. O sea, si que tú estás utilizando un suelo clase 8 como una clase 6, en el fondo o es penado o no lo puedes hacer. ¿Ya? En Chile no hay ninguna ley que regule que tú no utilices un suelo clase 6, por ejemplo, como clase 4. Lo único que establece la ley en términos de contribuciones, que un suelo clase 6, las contribuciones son más caras versus un suelo clase 4. Como así también cuando, por ejemplo, se construyó este campus y cuando este campus aún no estaba en algún momento dentro del plano regulador de la ciudad, se tuvo que realizar un cambio de uso de suelo. Y ese cambio de uso de suelo pasa por ser un uso originalmente agrícola a un uso de vivienda. Entonces, eso ya implica un cambio en el pago de las contribuciones, ¿ya? Entonces, por eso se hace esa clasificación, que en Chile tiene más bien... Inicialmente tuvo una orientación agronómica, pero a mi modo de las cosas, o agronómica y forestal. Pero a mi modo de ver las cosas, actualmente eso no está prevaleciendo, sino que lo que prevalece es el valor económico del bien raíz. ¿Ya? Muchas gracias, doctor Derner. Muchas gracias también al Centro de Investigación de Suelos Volcánicos CISVO. También agradecemos los establecimientos educacionales que nos han acompañado, tanto los aquí presentes como los conectados.
Quedan cordialmente invitados a participar en la próxima videoconferencia a realizarse el día 14 de mayo, que contará con la participación del Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Turismo de la UACH. Los invitamos a visitar nuestra página www.explora.cl/ríos. Por su atención, muchas gracias.